Cada nota que suena es vida que arde. Con la esperanza intacta un día te alcanzaré. Y aunque haya tempestades, sigo avanzando. Música y sueños, en un mar de emociones, te voy a regalar mis más sinceras canciones. Cada acorde un susurro de mi corazón. En este viaje siempre serás mi razón. Las luces brillan, el escenario espera. Cada historia que canto se vuelve primavera. Te busco en cada verso, en cada melodía, porque sé que al final serás mi guía. No hay sombras que frenen mi camino. Música y sueños, en un mar de emociones, te voy a regalar mis más sinceras canciones. Cada acorde, un susurro de mi corazón. En este viaje siempre serás mi razón. Y ahora que el futuro nos aguarda, mi alma vuela libre, nunca se retarda. Espera, cada historia que canto se vuelve primavera. Te busco en cada verso, en cada melodía, porque sé que al final serás mi guía. No hay sombras que bienvenidos a un nuevo programa de ¿Y ahora qué? Mi nombre es Sonia Nilda López, para los que recién arrancan a escuchar el programa, y los acompaño todos los viernes de 20 a 21 horas aquí en Rosario Clásica 90.7 con música, palabras e invitados especiales. Hoy tenemos una invitada de lujo. En el mes y el día de la diabetes queremos concientizar y visibilizar también esta enfermedad. Para ello recibimos en el estudio a Mercedes Chiavoni. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mercedes? Un placer estar acá. Mercedes es médica clínica y diabetóloga. Es experta en el tema de diabetes, obesidad y cardiometabolismo. Pero vamos a arrancar para iniciar esta charla comentando ¿qué es la diabetes, Mercedes? Bien, vamos a tratar de hacerlo de una manera resumida, porque es una condición bastante compleja, sí. Pero básicamente la diabetes es una condición donde existen niveles elevados de azúcar en sangre, ¿está? Y no puede el cuerpo poder usar ese azúcar como energía para poder ser utilizado y cumplir todas sus funciones.
y ese aumento de azúcar en la sangre con el tiempo puede depositarse en algunos órganos y dañarlos. ¿Existen distintos tipos de diabetes? Existen distintos tipos de diabetes. Hay dos grandes grupos de diabetes que son como los más conocidos, que son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Hay otros tipos de diabetes un poco menos frecuentes, asociados a algunas cuestiones genéticas, pero principalmente estos dos tipos son los más conocidos. La diabetes tipo 2 es una diabetes que ocupa casi el 90% de los casos de diabetes y está asociada a factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión arterial y la insulinoresistencia. Y después tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes que tiene otro origen u otra forma de producirse, digamos, que es a través de la producción de anticuerpos o autoanticuerpos. Es una enfermedad autoinmune, así se llama, porque nuestro propio cuerpo reconoce como extraño al páncreas o a partes del páncreas, genera anticuerpos, los ataca y deja de producir insulina. Como que esos dos tipos de diabetes, que son los grandes grupos, tienen dos orígenes diferentes. Quizá esta es de todos los tipos la menos conocida. Sí, en realidad es menos frecuente, entonces al ser menos frecuente, en lo popular tal vez se conoce un poco menos. Es importante entender que son dos tipos de diabetes distintas con orígenes diferentes porque los tratamientos son diferentes y hay un poco de mito, ¿no?, respecto a esto de que yo tengo diabetes tipo 2 y como ahora uso insulina me transformé en diabético tipo 1. Claro. Eso no es así, no hay transformación de una diabetes a la otra, sino que bueno, el tratamiento es muy específico para cada paciente y el origen de las diabetes se establece a través de análisis, de controles y de la evaluación de un especialista, digamos. ¿Cuáles son los signos y síntomas que deben ponernos en alerta respecto a esta enfermedad para acudir inmediatamente y al médico, por supuesto? ¿Y qué tipo, digamos, de exámenes realizan cuando llega el paciente? La primera pregunta es súper interesante, sobre todo en cuanto a los síntomas, ¿no? La realidad es que es un enemigo un poco silencioso la diabetes. Los síntomas cardinales o principales que se conocen de la diabetes se dan cuando yo tengo valores muy elevados de azúcar en sangre y eso va a generar que yo orine muchas veces y mucha cantidad y eso me genere mucha sed. Entonces ir al baño muchas veces y tener muchísima sed para compensar eso que pierdo y también a veces la pérdida de peso aún comiendo normal, por supuesto no haciendo una dieta, tienen que ser signos de alarma que nos tienen que hacer pensar en que podemos tener diabetes y bueno, y consultar al médico. Ahora bien, hay que saber también que algunas pequeñas elevaciones de la glucemia sin necesidad de que sean tan altas y que me den estos síntomas, pueden no darme síntomas específicos. Yo puedo no sentir nada en especial, pero silenciosamente esos niveles altos de azúcar en sangre van generando daño en diferentes partes del cuerpo. De ahí la importancia de hacer el rastreo, la pesquisa, digamos, de esta patología cuando yo tengo factores de riesgo y cumplir con los controles médicos. Los controles serían habitualmente hacerse análisis de sangre, entonces es la forma más importante para detectar esta enfermedad. Exactamente, para detectarla sí. La realidad es que nosotros tenemos que identificar en las personas, uno como persona tiene que identificar factores de riesgo que pueden hacerme pensar que yo estoy en riesgo de poder tener esa diabetes. ¿Cuáles específicamente son estos factores de riesgo? En la diabetes tipo 2, que es esta que hablábamos más de la más frecuente, la de la insulinoresistencia, los factores de riesgo están relacionados primero un poco a la carga genética, ¿no? Tener un papá, una mamá, abuelos, hermanos que tengan diabetes tipo 2, a mí ya me aumenta el riesgo de poder tenerlo y yo tengo que trabajar para que eso no se desencadene. Y después, la falta de actividad física, la falta de ejercicio, la obesidad, que sabemos que es otra epidemia que tenemos, son situaciones que ayudan a que en una persona con una predisposición genética esto se manifieste. Entonces, esas personas están más en riesgo y tienen que estar un poquito más atentas, digamos. El análisis que se hace es el análisis de glucosa o glicemia, lo van a ver escrito así en el laboratorio, glucemia o glicemia, en ayunas, que en realidad se pide, viste, en todo lo que te pide el médico cuando vas a hacértelo, siempre está pedido eso.
el tema es poder hacerlo de manera rutinaria o frecuente según lo que cada médico establezca para cada paciente. Pero sí es por sangre, por análisis de sangre. Cuando vos hablabas de padres a hijos, la transmisión, ¿también puede ser por tercera generación? Dicen que los abuelos o los... No hay, la herencia en diabetes, tanto en diabetes tipo 1 como en tipo 2, sí, no es lineal. No tiene una herencia bien lineal de que si yo tuve un papá con diabetes o un abuelo con diabetes la voy a tener. En la diabetes tipo 1, esta que hablábamos que es autoinmune, ahí está menos relacionada, hay cierta predisposición genética, pero no es tan marcada como en esta diabetes tipo 2. Esto de que salta o no salta generaciones, en realidad, si yo tengo un papá con diabetes o tengo un abuelo con diabetes, el riesgo lo tengo igual, ¿está? Son tantos los genes involucrados en la posibilidad de desarrollar la diabetes que es como que tengo posibilidades por varios lados de tenerla. Entonces ya tener familiares de primero o segundo grado que tengan diabetes, a mí yo lo tengo que tener como un antecedente que lo tengo que contar cuando voy a la consulta. Exacto. Y saber que adentro mío puede haber una pequeña predisposición y trabajar para que eso no se manifieste. Mercedes, está de moda esto de no consumir carbohidratos ni nada de azúcar. ¿Puede ser también nocivo eliminar completamente carbohidratos y azúcar? La realidad es que la si bien existen diferentes dietas, vos me imagino que te haces referencia a las dietas low carb, las dietas keto. Todas estas dietas se pueden hacer siempre que sean acompañadas por un especialista en nutrición y que tengan un porqué o un motivo. No es la misma una persona que entrena, que hace actividad física, que tiene alguna restricción alimentaria por otra patología. Puntualmente en los pacientes con diabetes no está indicada la restricción total de los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son fuente de energía para nosotros. Nosotros necesitamos glucosa, hidratos de carbono para vivir, para pensar, para que los órganos funcionen. Entonces, en lo que hay que trabajar tal vez en un paciente con diabetes es en tal vez limitar un poco la ingesta, o sea, equilibrar y que no sea todo hidratos de carbono. Yo siempre les digo que tiene que ser un cuartito del plato, ¿está? En cuanto al plato saludable. Y después elegir hidratos de carbono de buena calidad, ¿está? Entonces creo que hay que trabajar más en elegir hidratos de buena calidad que en eliminar por completo los hidratos de carbono. ¿Y las frutas tienen un alto contenido de fructosa? ¿También puede hacerle daño a un diabético? En realidad el hidrato de la fructosa es un hidrato de carbono. La fruta tiene azúcar, yo siempre les digo. La fruta tiene azúcar. ¿Está prohibida en una persona con diabetes? Claro que no. Las frutas son fuentes de un montón de vitaminas, de fibra, de nutrientes. Entonces hay que buscar un equilibrio. Prefiero que coma tal vez una fruta y no alguna harina refinada. Tenemos 2 hidratos de carbono, pero uno nutricionalmente aporta muchas más cosas, ¿está? Entonces, fruta sí se puede comer. Todo esto cada cual tiene que hablarlo siempre con su propio médico, con su propio nutricionista, pero en reglas generales sí se pueden comer. Y sí, dentro de las frutas tenemos algunas que elevan un poquito más rápido la glucemia que otras y tal vez les decimos a los pacientes con diabetes que tengan un poquito más de cuidado con algunas frutas. Cuando el paciente llega y es diagnosticado, ya se confirma que tiene diabetes, ¿qué tipo de tratamientos se realizan a posteriori? Y por supuesto, si existe algún tipo de efecto secundario de los tratamientos. Es una pregunta compleja. Compleja a lo mejor, sí. Y amplia para responder, pero a grandes rasgos, y es algo que está muy bueno para contar, es que la medicina ha avanzado tanto y la ciencia con la investigación ha avanzado tanto, tenemos tantos fármacos nuevos disponibles que no hay un solo tratamiento para la diabetes. La diabetes tiene un tratamiento personalizado y por eso existimos los diabetólogos, los endocrinólogos y demás, porque cada vez tenemos que especializarnos un poquito más, porque el tratamiento se elige con el paciente que tenemos enfrente. Claro. En general, los pacientes que tienen diabetes tipo 1, esta que es autoinmune, que yo les decía que el páncreas un día deja de funcionar, esos pacientes en general utilizan desde el día 0 insulina, ¿está? Porque lo que el cuerpo no produce yo lo tengo que dar desde afuera. En el paciente con diabetes tipo 2, en las etapas iniciales en general, el páncreas funciona, pero funciona a media máquina. Entonces ahí con algunos medicamentos lo que hacemos es forzar un poquito a ese páncreas para que libere un poquito más de insulina y bajamos la resistencia a la insulina para que los órganos la utilicen mejor. Entonces, con diferentes fármacos orales, digamos, se puede controlar.
A veces pasa que los pacientes con diabetes tipo 2, cuando tienen muchos años de evolución de diabetes, es como el páncreas es como que se agota y hay que sumar la insulina, pero eso es lo que yo decía, que no significa que se transformaron Claro. en diabetes tipo 1, Ajá. sino que es una cuestión de requerimientos. Los efectos adversos en general, lo más frecuente que se describe, es difícil porque hay muchos fármacos, pero es lo gastrointestinal, digamos, ver que tenga una buena tolerancia gastrointestinal, porque eso a mí me va a determinar la adherencia de que el paciente lo tome o no lo tome, claramente. Claro. ¿No? Después, hay que tener en cuenta que hay medicamentos que se ajustan dependiendo de los riñones, si los riñones o si el hígado funcionan bien, entonces hay que tener ciertas Sí. cuestiones. Y después un efecto adverso que no es común a todos, pero es bastante frecuente, es los bajones de azúcar. Entonces, un paciente que tiene diabetes, que hace medicación para la diabetes, tiene que saber que pueden existir bajones de azúcar y saber cómo identificarlos, y educamos al paciente. Cuando indicamos un medicamento, lo educamos para que pueda identificar cuáles son estos síntomas o efectos adversos. Mercedes, vos trabajás en la Fundación de Estudios Clínicos. ¿Ustedes están manejando avances nuevos respecto a la temática de la diabetes? Sí, manejamos, por suerte, como te decía, se están trabajando muchísimos fármacos. Creo que hoy lo que más en auge está es un grupo de medicamentos que imitan una hormona del cuerpo que se llama GLP-1. El más común que tenemos hoy disponible en Argentina es el semaglutide, que es una inyección que se hace de manera semanal y que también se utiliza para descenso de peso. Por ahí lo han escuchado nombrar, porque tiene como los dos efectos, ¿no? Sí, Control sí. de la diabetes, pero aparte ayuda con el descenso de peso y aparte previene infartos y ACVs. Y entonces dentro de esa línea, de esa misma línea, se están desarrollando nuevos fármacos con un mejor perfil, con mayor potencia en el descenso de peso, con mejor control metabólico, mejoría en la prevención de eventos cardiovasculares nuevos, pero más o menos es la línea en la que creo que se está trabajando, porque es la droga las drogas del futuro, digo yo, porque son multitarget, se llaman, porque van y trabajan muy bien en varios lugares al mismo tiempo. ¿Cómo hace aquella persona que nos está escuchando para ponerse en contacto con la Fundación de Estudios Clínicos y encontrarte, A por mí. supuesto, en una visita? La Fundación de Estudios Clínicos queda en Italia 424, en un edificio que afuera dice Consultorios Integrados Rosario. Ahí pueden ir las veces que quieran y consultan, pueden consultar por mí, pueden consultar por el equipo de diabetes, que cualquier persona ahí los va a dirigir hacia donde estamos. Si quieren tener una entrevista, consultar qué es lo que hay disponible, porque cada persona Sí. tiene condiciones diferentes, y de hecho hay estudios en muchísimas áreas, a través de líneas telefónicas o a través de la página de internet de la Fundación de Estudios Clínicos. También tiene Instagram. Mucha gente, como ahora el Instagram se usa un montón, se comunica por Instagram, y si quiere que los contactemos, de hecho mandan el mensajito por Instagram y automáticamente de la Fundación lo llaman para ver qué es lo que desean. Hacemos una pequeña pausa musical y después seguimos charlando. Perfecto. Cada cosa tiene su brillo, su luz especial. Las flores cuentan historias, no todas son igual. La belleza de lo único no se puede medir o liberar lo que somos. Es nuestra razón de existir. En este juego de opuestos nos perdemos. Es hora de dejar ver lo que en verdad somos. Todo es único, todo tiene su razón. Cada brilla con su propia canción. En la belleza de ser encontramos la paz, y en el amor propio nos volvemos capaces. Comparar es perderse en la arena de dudar. La esencia está en ser uno mismo, no en el resto. Mira, lo correcto y lo erróneo son sombras al volar, y en esta danza de dualidad
aprendemos a amar, unidos en la diversidad, es nuestra verdad, es hora de florecer sin necesidad de comparar. Siento en mi pecho un fuego que arde, cada latido de amor que rescate. Vibro al compás de un ritmo sincero, voy tocando tu alma siempre primero. Amor desenfrenado, en cada mirada la pasión nos guía, nunca se apaga. Sentir vibrar en esta danza, amar sin miedo, con esperanza, tocar el horizonte sin mirar atrás, persiguiendo sueños en libertad estamos ya. Tus manos en las mías, un lazo eterno, perseguir sueños es lo que anhelo, esperar juntos el alba que brilla, libertad en el aire como Maipilla, deja que la música os envuelva. La noche es nuestra, que nunca se muera. Sentir y vibrar en esta danza, amar sin miedo, con esperanza, tocar el horizonte sin mirar atrás, persiguiendo sueños en libertad estamos ya, unidos en la pasión, así será, un canto eterno hasta el final. Siento en mi pecho un fuego que arde, cada latido de amor que rescate. Vibra al compás de un ritmo sincero, voy tocando tu alma siempre primero. Amor desenfrenado, en cada mirada la pasión nos guía, nunca se apaga. Sentir vibrar en esta danza, amar sin miedo, con esperanza, tocar el horizonte sin mirar atrás, persiguiendo sueños en libertad estamos ya. Tus manos en las mías, un lazo eterno, perseguir sueños es lo que anhelo, espera juntos el alba que brilla, libertad en el aire como Maipilla, deja que la música nos envuelva. La noche es nuestra, que nunca se muera. Sentir vibrar en esta danza, amar sin miedo, con esperanza, tocar el horizonte sin mirar atrás, persiguiendo sueños en libertad estamos ya, unidos en la pasión, así será, un canto eterno hasta el final. Y ahora Y seguimos conversando con Mercedes Schiavoni
Y lo que quiero preguntarte, Mercedes, es respecto a los controles que ustedes les indican con otros especialistas. ¿Es real esto que deben tener una visita a otros especialistas? Y tienen que tener una especie de circuito, le digo yo. Una vez que hacemos el diagnóstico de diabetes, el paciente tiene que comprender primero que la diabetes puede afectar varios órganos y que esos órganos son los que tenemos que ir a controlar. Entonces, el control con el médico clínico que tenga siempre tiene que tenerlo, con el diabetólogo o endocrinólogo. La frecuencia se va a establecer dependiendo cuán controlado esté el paciente. Puede ser al principio cada 3 meses, después se pueden espaciar un poquito más. Al oftalmólogo, para poder hacer el fondo de ojo y controlar la retina, deberían ir una vez al año como mínimo, a menos que el oftalmólogo detecte algo y le indique controles más frecuentes, pero con una vez al año para pesquisa estamos bien. Control cardiovascular, con el cardiólogo una vez al año. Al odontólogo es importante que vayan al odontólogo a pesar de que no tengan síntomas, porque el azúcar puede generar problemas a nivel odontógeno también, cada 6 meses más o menos. Y después, dependiendo si el paciente tiene alguna complicación, por ejemplo renal, lo derivamos al nefrólogo. Si tiene alguna complicación como las neuropatías, por ejemplo periféricas, que son frecuentes a veces a los pacientes con diabetes, al neurólogo, lo vamos como personalizando un poquito. Y en el cuidado de la piel, o sea, ¿es necesario el uso de esas cremas a base de urea? Es recomendable, no lo indicamos, o sea, le pedimos al paciente sí que cuide su piel. Es importante que la piel del paciente con diabetes se mantenga hidratada, se mantenga humectada, porque la piel es una barrera que nos protege del medio externo, y si se nos agrieta la piel tenemos como una puerta de entrada por ahí para algunos gérmenes, para algunas bacterias que pueden desencadenar alguna infección en la piel. Entonces es importante mantenerla hidratada y recomendamos sí el uso con emolientes, con vitamina A, alantoína, urea. La forma típica, ¿se puede realizar el examen de sangre en casa? ¿Existe una maquinita actualmente? Existen varias maquinitas. En realidad también depende un poquito del tipo de diabetes y del tratamiento que yo haga. Hay personas que requieren controlar el nivel de azúcar teniendo diabetes, cada 3 meses, entonces no hace falta que tenga el aparatito en casa, puede hacerse análisis de sangre común. Ahora hay personas que por el tipo de medicamento que usan requieren hacer controles un poco más frecuente en casa, sobre todo si hay riesgo de hipoglucemias, que son los bajones de azúcar. Entonces esos pacientes utilizan un aparatito que se llama glucómetro o reflectómetro, que a través de una punción en el dedo se obtiene una gotita de sangre. Eso se pone en una tirita reactiva en un aparatito que me dice cuánto tengo de azúcar, ¿no es cierto?, en la sangre. Y tenemos también para pacientes que tienen sobre todo diabetes tipo 1, que son insulino dependientes y que tienen que tomar muchas decisiones a lo largo del día, sensores de glucosa que nos dicen en tiempo real cuánto tenemos de glucosa sin tener que pincharnos. Son como unos sensores que se ponen a modo de parche, generalmente en el brazo, a veces se pueden poner en la panza, y bueno, y nos dan información minuto a minuto del nivel de glucosa. Sí, hay muchas cosas en tecnología, muchos avances. Cosas. ¿Es el costo de estos elementos? En general, bueno, nosotros tenemos una ley nacional de diabetes que ofrece y garantiza cobertura al 100% de ciertos insumos para los pacientes con diabetes, dependiendo del tipo de tratamiento que hagan. En general, el aparatito para medirnos en sangre en domicilio está cubierto, tienen cobertura los pacientes en general, no hay que gastar. Ya el tema del uso del sensor, bueno, ahí depende del tipo de diabetes y de los trámites que se puedan generar por las obras sociales o las coberturas que tengan. ¿Es importado este material de los parches? Sí, pero sí, es importado, pero más allá de eso, el costo, digamos, para poder usarlo de manera permanente, tal vez es costoso poder sostenerlo de manera personal, digamos. Claro. ¿No? Entonces, por eso uno trata siempre de buscar cobertura, pero bueno, algunas cosas tienen indicaciones muy precisas y justamente como son costosas, a veces tenemos que luchar un poquito. ¿Cómo cambia la vida de una persona diagnosticada con diabetes? O sea, ¿qué debe hacer, qué no debe hacer? ¿Qué es lo que le podés recomendar? Lo primero que tenemos que entender es que la diabetes es una condición crónica, es algo que nos va a acompañar toda la vida. Eso va a hacer que nosotros tengamos que hacer un cambio de conducta por el resto de nuestra vida, pero también entender
que la diabetes va a vivir mientras nosotros vivimos. Entonces va a haber Claro. situaciones en nuestra vida. Yo les digo que no se den bien con el látigo a veces a las personas con diabetes, porque a veces el estrés, algún duelo, hay situaciones puntuales en la vida que hacen que yo saque el foco tal vez de mis valores de azúcar. Y eso, bueno, también es parte de vivir con diabetes, que no es sencillo. Como recomendaciones generales, la actividad física es fundamental para poder mantener buenos niveles de glucosa en sangre, poder cumplir con el tratamiento indicado, o sea, ser adherente al tratamiento que damos, recibir educación diabetológica cuando se necesite, es un pilar más del tratamiento. Sí, sí. Y luego la alimentación. Esto que hablábamos hoy, no de eliminar, pero sí de entender que hay un problema en el metabolismo de los hidratos de carbono, entonces a la hora de elegir cantidad y calidad tenemos que ser cuidadosos. Mercedes, tocaste el tema de la actividad física. Un diabético que va a un gimnasio, ¿qué tiene que hacer antes y después de la actividad física para justamente evitar cambios a nivel de la glucosa? La glucosa cambia y fluctúa a lo largo del día y si yo hago actividad física la glucosa va a cambiar. Eso no tiene que, no tiene que llevarme a no hacer actividad física. Al contrario, todos tienen que hacer actividad física. Sí. Pero sí hay algunas cuestiones que hay que entender. La persona que tiene diabetes tipo 2 y que hace pastillas probablemente no tenga que estar chequeando sus niveles de azúcar antes de ir. ¿Está? Sí es importante que si yo tomo medicamentos que me bajan el azúcar, haber comido algo antes de ir, tener una buena alimentación, una buena hidratación. Si yo sé que puedo llegar a tener un bajón de azúcar, siempre en el gimnasio tener a mano algo para hacer un rescate si necesito. Puede ser un jugo azucarado en el caso de que yo lo necesite. ¿Las bebidas isotónicas sirven Sí, en este sí, caso? en realidad hay que ver la cantidad de azúcar que tienen. Para poder salir de un bajón de azúcar yo necesito que la bebida sea azucarada. Sí, Después sí. Lo ideal es que no la tomen, pero en ese momento sí. Y después la cosa cambia bastante cuando tenemos un paciente que usa insulina o un paciente que tiene diabetes tipo 1 que es insulino dependiente, porque ahí sí es necesario chequear cuánto tengo de glucemia antes de iniciar la actividad física, a veces durante y a veces después, porque yo necesito tomar decisiones. Puede ser comer para no tener bajones o puede ser ponerme más insulina cuando lo tengo alto. Claro. Hablamos ahora de estas modernas pausas activas que se están aplicando en el mundo entero, en escuelas y en distintos trabajos. Y en ambientes laborales. Es el lema de este año, la idea de la pausa activa no está indicada del control de la glucemia. La pausa activa, para que la gente entienda, es poder hacer cada cierta cantidad de tiempo que yo estoy sentado en mi casa, en el trabajo, donde sea, frenar un minuto y en ese minuto hacer movimientos. Movimientos que puede ser subir y bajar escaleras. Si trabajo en un lugar que tiene ascensor, elegir ir por la escalera si puedo en vez de ir por el ascensor. Mover, estirar las piernas, estirar los brazos, hacer respiraciones profundas, relajarme, eso es una pausa activa, no solamente frenar de mi trabajo y quedarme quietito. Esa movilidad a mí genera que yo salga un poco de lo que es la quietud, el sedentarismo, ponerme un poco más activo y a veces salir de posiciones viciosas, viste que a veces estamos los que trabajan en compus y demás están como... Entonces eso, flexibilidad, movilidad, es importantísimo. En los colegios, bueno, yo vi imágenes en colegios de Japón y en China, realmente les hacen hacer coreografías sentaditos, pero yo digo, después de esa actividad los chicos dicen que prestan más atención, se portan mejor, no existen tantas cuestiones de peleas entre los alumnos. Seguro, ¿viste? debe tener múltiples alcances y beneficios. Todavía en Argentina no he visto clases con estas pausas activas. No, sí te puedo contar que en los congresos donde vamos y demás que hacemos pausas, a veces entre charlas y charlas, cada vez más tenemos pausas activas. O sea, no es la típica pausa de salir a comer algo y tomarme el café, sino que la pausa también consiste en sacar la cabeza o el foco, la concentración de lo que estamos, ponerla en otro lugar. Esa pausa activa puede implicar una relajación, ¿está? No necesariamente es que tengo que salir a correr, ¿no? Pero es poder hacer una pausa activa tanto de la mente como del cuerpo. Es importantísimo. Y hablamos al principio de la diabetes, que existe algún tipo también de herencia.
¿Se puede prevenir si tenemos familiares que han padecido esta enfermedad? Yo, con mi conducta, ¿puedo evitarla? Sí. Mi conducta, por supuesto, previa a... Vos sabés que en diabetes tipo 2, que es esto que hablábamos que tiene una fuerte carga genética, es súper importante entonces la persona que sabe que tiene esa carga genética de diabetes tipo 2, trabajar para que los factores ambientales y las decisiones que yo tomo vayan en contra de esa predisposición. Ajá. Es decir, soy consciente de que tengo la predisposición, tengo que hacer actividad física, sí, tengo que cuidarme en mi alimentación, tengo que mantener un peso saludable. Si tengo presión arterial, tengo que controlarla, o sea, tengo que trabajar para que eso no se manifieste. En los pacientes con diabetes tipo 1, donde la herencia es un poco más compleja, no es tan fuerte, ahí lo que se hereda en realidad es la predisposición. Y a veces a esos pacientes que decís, bueno, pero ¿por qué de un día para otro generó anticuerpos y tengo la diabetes? Y a veces hay factores externos que los gatillan, como una enfermedad o un gran estrés, y entonces ahí no tenemos mucho para poder trabajar. Pero sobre todo en diabetes tipo 2, sí es donde más podemos trabajar en la prevención del desarrollo de una predisposición que tenemos. Ajá. Hablemos ahora de algunos alimentos. ¿Arroz sí o no? Vamos a lo mismo. Arroz sí, preferentemente integral. ¿Por qué? Bien. Porque bueno, el arroz integral tiene más fibra, como el grano está entero y no está refinado, tiene más fibra, entonces entre un arroz blanco y un arroz integral, el arroz integral va a tener un impacto un poquito menor en la velocidad con que me sube el azúcar, pero sigue siendo un hidrato de carbono, entonces lo puedo comer sí en proporciones adecuadas, sumándole verduras y demás. Obviamente la doctora Lorena Tosi, cuando hablamos de cáncer de mama, bueno, la prevención y todo, nos decía que lo mejor que hay para comer es todo aquello que se pudra, en el sentido de alimentos frescos, y no aquellas cuestiones que vienen refinadas, enlatadas, digamos, con un montón de contenidos, sulfitos, sulfatos y cuestiones para evitar mantener... el ultraprocesado. Sí, cuanto menos sí. ingredientes tiene algo, más saludable va a ser, menos procesado va a estar. Entonces, es la idea. Lo que pasa es que tenemos una vida que nos lleva mucho al consumo de lo empaquetado, ¿no? La falta de tiempo, corremos de un lado a otro, tenemos que hacer una merienda para los chicos, entonces por ahí es más fácil agarrar un paquete de galletitas y ponerla. Bueno, es intentar buscarnos el tiempo de seleccionar, y siempre algo que yo le digo a todos mis pacientes y que me parece muy importante es la oferta. Si yo en mi casa abro la puerta de la heladera y tengo un paquete de galletitas y tengo una manzana, el niño no va a elegir la manzana, va a elegir el paquete de galletitas. Entonces es importante que la oferta sea saludable en todas las posibilidades. Entonces elijo entre una manzana o un panqueque que hizo mi mamá casero, o una tostada con queso. Entonces es trabajar eso, y eso parte desde cuando vamos al súper a hacer las compras. No hay que ir con hambre. No hay que ir con hambre, y algo que es muy importante es poder hacer una lista de lo que necesito y voy a comprar. Porque cuando uno entra en el supermercado, nosotros que tenemos acá en Rosario, sobre todo los hipermercados, que tenemos una oferta tan grande de cosas, a veces sabemos que agarramos cosas que no fuimos a buscar. No necesitábamos y a veces las agarramos igual. Entonces sobre es importante, todo golosinas o algún chocolate. Entonces es importante planificar, lo que voy a comprar. También es importante saber que yo puedo en algunas situaciones tener el permitido que por ahí se dice, pero también eligiendo opciones saludables. Sabemos que hay alfajores, sabemos que hay cosas que son saludables también, sí. Y bueno, es buscarle un poco la vuelta. Papas sí, papas no. Es el acompañamiento general de nuestra dieta. La papa tiene almidón, a la persona con diabetes le va a subir la glucemia. Eso es importante, que el paciente con diabetes sepa que esto a mí me va a subir la glucemia. Entonces yo después decido cuánto y cómo lo como. Claro. ¿Está? Entonces, papa, bueno, sí, la puedo comer acompañada de otras verduras para que aportarle fibra, haga que no me suba tanto el azúcar, y siempre respetando esta proporción en el plato. Y a veces, y esto ya es algo mucho más para trabajar con la o con el nutricionista, la forma en la que presento el alimento puede modificar el impacto que tiene. No es lo mismo que yo como una papa hervida a que yo como un puré. Es como que darle el puré al cuerpo, digamos que ya se lo damos medio procesado, entonces el azúcar sube un poquito más en la sangre, así me como la papa en trozos. Sí.
Y harinas, ¿cuál es la preferible de preparar platos, digamos, las integrales? Sí, entre harinas de trigo blancas e integrales preferimos las integrales. Tenemos que saber que existen otras harinas que también suben el azúcar, está la glucemia, digamos. La harina de mandioca con la que hacemos los chipá también. Qué ricos son. Sí, riquísimo. También nos sube. La harina de maíz cuando hacemos polenta o la fécula también va a subir la glucemia. Entonces, no es solamente harina blanca lo que nos va a subir, tenemos otra. Y después tenemos otras harinas que no, la harina que se usan muchísimo ahora, de algarroba, de lenteja, de garbanzo, que tienen ciertas cuestiones por ahí para cocinarlas y demás, pero ya con poder cambiar la harina blanca por la harina integral, ya estamos dando un paso enorme, porque estamos sumándole fibra a nuestro plato y ya está buenísimo ese cambio. Los frutos secos no son inconvenientes para No, comer. no son inconvenientes. Los frutos secos también siempre vamos a cantidades, ¿no? Los frutos secos tienen grasas saludables, son buenos, son ricos, a los que nos gustan son ricos, entonces ahí también es medir la porción, porque tienen un alto contenido de grasa. Entonces, si yo me pongo enfrente el frasco, ¿no?, de nueces y yo empiezo a comer, tienen muchas calorías, entonces es importante porcionar. Voy a sacarme 6 nueces, saco 6, me las pongo en la mano o en el platito, tapo y guardo, ¿tá? Porcionarlo. Y Mercedes, el tema del chocolate. El chocolate, el mejor es el que tiene, digamos, el 70-80% de cacao. En realidad es difícil hacer una apreciación general porque cada fabricante o cada productor de chocolate tiene una forma de producirlo. Entonces lo que enseñamos mucho a los pacientes con diabetes es a leer la etiqueta del producto. Le enseñamos a leer los componentes nutricionales y ver en qué parte figura el azúcar. A veces incluso hay algunos componentes que no figuran como azúcar, pero el jarabe de alta fructosa, la maltodextrina, son cosas que uno por ahí las lee y no sabe lo que son y son azúcares, ¿está? Entonces es importante que el paciente con diabetes sepa lo que está consumiendo. El con 70% de cacao tiene menos azúcar que otros, ¿está? Claro. Y después yo siempre digo que tienen que ir a buscar opciones a las dietéticas. A veces los chocolates o alfajores que encontramos en el súper, los más comunes o en el kiosco, tal vez nutricionalmente no son tan buenos como sí podemos encontrar otras ofertas a veces en las dietéticas. Respecto a los edulcorantes, sí, viste que hay distintos tipos. Hay distintos tipos de edulcorantes. La stevia, ¿es buena para el consumo? Es buena. Yo en general siempre, nosotros la recomendación general es tratar de que se consuma el producto de manera natural. Hay que tener cuidado las personas con diabetes con los endulzantes naturales, la miel, los dátiles, son endulzantes naturales, son saludables, pero le van a subir la glucemia al paciente con diabetes, ¿tá? Entonces muchas veces recomendamos que si necesitan endulzar porque el sabor natural no les gusta, utilicen estos edulcorantes. La stevia y la sucralosa, que es la tapita amarilla, son los que por ahí más recomendamos. Después hay otros tipos. Hubo un tema hace un año atrás, más o menos, con el tema de los edulcorantes. Y la realidad es que pueden consumirse los edulcorantes siempre que consumamos cantidades razonables. Claro. Cantidades razonables. No nos va a aumentar el riesgo de ninguna otra enfermedad si nosotros lo consumimos en cantidades razonables. Y en el paciente con diabetes puntualmente tiene el beneficio de que, bueno, endulza sin que eleve los niveles de glucemia. Y fundamentalmente sirven para cocinar, para hacer... Algunos sí, eso hay que fijarse bien, porque algunos, cuando uno los cocina, los que no son aptos, toman un gusto metálico y por ahí nos arruinan un poco la preparación, ya que nos estamos esforzando en cocinar y en hacer la cuestión casera, hay que tener un poquito de cuidado con lo que elegimos. Es verdad. Una pequeña pausa y seguimos charlando. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Botines Rosario, seguilos en Instagram o encontralos en la Galería Independencia, local 20. Pampa Real Estate Inmobiliaria. Excelencia profesional en el servicio inmobiliario. 03471 156 27533.
Si querés promocionar tus servicios o productos en nuestro programa, comunícate con Cerebro, Ideas del Medio, al número 341-23-84910. Sandra Ferreira, peluquería, 3 de febrero 1016, 341-5110-366. Sandra Ferreira, peluquería. Vinicius, bebidas, vinos, licores. Mitre 1799, seguilos también en Instagram. Vinicius, bebidas. Bajo el sol brillante, la fiesta empieza, risas y colores, no hay más tristeza. La piscina llama, siente el calor, vive la vida con todo el fervor. Copa en mano, amor en el al aire, danza conmigo sin ningún par. Es tiempo de disfrutar, ven a bailar, con cada rayo de sol nos va a encantar. Risas y canciones, un ritmo en el mar. Dame tu mano y vamos a volar. Días de verano, disfrutando en calma, bajo las estrellas, llena de alma. Sabores dulces, la brisa suave, la dolce vita en cada enclave. Deja tus miedos, ven a soñar. La vida es corta, así que hay que amar. Es tiempo de disfrutar, ven a bailar. Con cada rayo de sol nos va a encantar. Risas y canciones, un ritmo en el mar. Dame tu mano y vamos a volar. Nas aceras de amor, con tu amor, Afro-Solis Artes, Semicanmeano. Upaman, Kamole, baby, da Santa Mida, así que tamar. Así celebramos con puro amor, bajo el sol brillante se siente mejor. Y les cuento que los temas que estamos difundiendo pueden disfrutarlos también en el canal del Grupo Reina, @Reina Arte Comunicación. Allí van a poder volver a escuchar toda esta música, incluso descargarlos. Y por favor, yo les indico que se suscriban, porque la semana que viene vamos a subir muchísimo material a este canal. Seguimos, Mercedes, hablando, y salió en virtud del auspiciante que tenemos. ¿Alcohol sí o nada de nada? En realidad, el consumo de alcohol tiene que ser moderado en diabetes y en no diabetes, digamos, en general tiene que ser moderado. Sí, las personas con diabetes tienen que saber que hay algunas bebidas que van a subirle más la glucosa.
Les diría que tal vez el vino es uno de los que menos le va a subir, la cerveza les va a subir un poquito más, y especial cuidado cuando salen y van a una fiesta, el tema de los tragos, ¿no? Sí. Daiquiris y todos estos tragos que se hacen con licores dulces y demás, que a veces incluso no sabemos bien cómo, o sea, no tenemos bien la preparación, claro, la proporción de lo que estamos tomando, de cómo está preparado. Y algo que es importante y que me parece que está bueno que lo tengan presente, cuando van a un bar y van a pedir una limonada, las limonadas que uno dice es agua con limón, muchas veces le preguntan si tiene azúcar y les dicen que no, pero les ponen almíbar. Y ojo que el almíbar en realidad está hecho con azúcar, entonces el almíbar no sube la glucemia. Entonces todos los almíbares que también se utilizan en coctelería, ojo también con eso, que nos va a subir el azúcar. También en cafés. Hay lugares, bueno, un conocido lugar de café en Rosario y en el mundo entero, que usan un preparado que viene especial para agregarle algunos sí, café. También hay que tener cuidado con el café que es torrado. El café torrado está torrado con azúcar. Entonces, o sea, ¿no es recomendable el instantáneo o el torrado? Depende cuán lábil sea mi diabetes, ¿no? A ver, vuelvo a lo mismo, un paciente con una diabetes que tal vez utiliza solo medicamentos, tomar una taza de café con un poco de edulcorante no le va a generar grandes cambios, pero en pacientes que tal vez tienen diabetes tipo 1 y que tienen que manejar dosis de insulina y que tienen que calcular cuánto se tienen que poner, a veces el café torrado les puede subir los niveles de glucemia en la sangre, y es mejor elegir tal vez un tostado, digamos. Claro. Y el cortado, el típico cortado que uno toma en los bares, la leche, ¿puede también contener...? La leche tiene tiene lactosa, es como la fructosa, estamos todos en la misma familia de las osas ahí. Hay personas que la leche le puede elevar un poquito los niveles de azúcar en sangre, vamos a lo mismo, no está contraindicado tomar leche, no va a generar grandes cambios, y menos tal vez en un cortado que la proporción que le estamos poniendo es poquito. Sí. Pero otra vez vamos, los pacientes que utilizan insulina, a veces incluso por una tacita de café con leche tienen que ponerse insulina porque les sube la glucemia. Depende de cada paciente eso. Realmente han sido temas muy interesantes, tanto para las personas diabéticas como para los que no. Población general. Que tenemos, un familiar y queremos también educarnos, como vos dijiste, en este tema. Mercedes, ¿querés dar al aire los teléfonos de la Fundación de Estudios Clínicos? A la Fundación pueden asistir, como les dije personalmente, Italia 424-428, se pueden comunicar telefónicamente al 2384-171 o a info@consultoriosintegrados.com para poder obtener información, y desde ya seguirnos en la página de Instagram, donde también los van a atender si solicitan información. Un placer enorme haberte tenido en el estudio. Un placer venir, muchas gracias. Y cualquier novedad, cualquier avance, cualquier nuevo tratamiento, estás invitada a venir a contarlo aquí en ¿Y ahora qué? Aquí estaremos entonces. Un beso. Gracias, Mercedes. Buenas noches. A ustedes los voy despidiendo. Vamos a escuchar algún tema musical más, pero ya ahora les digo que hasta el próximo viernes de 20 a 21 nos volvemos a encontrar allí, y siempre quiero que disfruten en familia, disfruten con los afectos, disfruten de la vida y de los momentos irrepetibles. El fin de semana, pásenlo lindo y bueno, los espero el próximo viernes. Chao. Rompo la prisión, se siente la energía, la música